vamos a hablar de una obra, de un proyecto que fue desarrollado hace unos años. Una de las características del mismo es que durante el desarrollo de este proyecto se trabajó en equipo tanto por la empresa constructora a la que pertenezco y la empresa que elaboraba el hormigón y la administración, la Dirección Nacional de Vialidad. Y en base a eso es que hemos ido armando una presentación a lo largo del tiempo medio en conjunto y un poco la he adaptado para esta conferencia. Ese es un poco el recorrido que haremos en esta media hora. Uruguay, por si creo que todos lo conocen, formó parte del virreinato de esa zona del Perú hasta el siglo XVIII. Lo que tal vez muchos no sepan es que es de apenas 3 millones de habitantes, 3.200.000 habitantes, y la superficie es algo así como la séptima parte que la de Perú, más pequeño que Ecuador incluso. Bueno, algo de nuestra cultura, típica rioplatense, alguna pasión que compartimos con los hermanos peruanos, por ponernos en contexto. Y esta, yendo al grano, es nuestra red vial nacional. Lo que quise hacer acá es en tonos clasificar las carreteras según el TPDA, dividiendo en los valores que tiene el PG3, que son conocidos para todos nosotros. Y bueno, se puede apreciar la característica principal de las vías de mayor tráfico radiales hacia el nodo principal, que es Montevideo, y alguna que en menor medida, pero también en los puertos del litoral oeste, que es frontera con Argentina. En ese sentido, aquí solo quedándonos con los pesados, también se aprecia una característica similar, aunque el peso relativo pasa a ser mayor de los nodos del litoral, como les mencionaba hoy. Del último informe que salió en el libro de la Vialidad Uruguaya, la Asociación de Caminos, se expresa a diciembre del 2015 la clasificación por tipo de corredor. Por resumirlo, de los casi 9.000 kilómetros, la mitad son red primaria y corredor internacional, que son básicamente los que tienen pavimento de primera categoría, o sea, de carpeta de rodadura de concreto asfáltico u hormigón. El resto, prácticamente todo, salvo un 10%, es también pavimentado, pero con tratamiento superficial. Y bueno, ya lo que es de jurisdicción municipal, la parte rural es todo en granular. Se pasó. Y bueno, y esto fue una actualización que hice de los kilómetros por tipo de firme. El rígido anda en un 6%, del orden del 40% del concreto asfáltico, y como les decía hoy, la otra mitad es casi todo tratamiento superficial y una muy pequeña porción de pavimentos granulares todavía, en vías de muy bajo tránsito. Acá destacamos las vías que hasta diciembre del año pasado estaban en hormigón, de las que acceden a Montevideo hacia el oeste. De la década del 30 es buena parte, otra parte de los principios de los 90. La que va hacia el norte es de principios de los 80, está en muy buen estado. Algunas de estas antiguas están rehabilitadas con concreto asfáltico. Y en los últimos años, tanto el perimetral de Montevideo como se han empezado a desarrollar las obras de pavimento de hormigón hacia este lado del litoral, que es donde han aumentado un poco el tráfico de pesados. Bueno, acá en el año que transcurre y el año que viene, estás en amarillo, algo en el centro del país, pero también está esa tendencia de las carreteras del hormigón hacia el litoral oeste. De esto que se ve aquí, bueno, ya hay 35 construidos al norte de la ruta 24, que es esta, que ahora detallaremos mejor. Y también el acceso a una planta de celulosa, parte fue ejecutado el año pasado en el 2012 y se completaría el año que viene, haciendo un anillo en torno a la zona de Nueva Palmira, que es el puerto granelero, después de Montevideo, el más importante de Uruguay.
Esta central no tiene mucho que ver con las cargas, es más bien sufrió unas patologías de mucho tiempo de ahuellamiento y bueno, recientemente optó la dirección de habilidad por aplicar también la técnica de white topping ahí, en ese caso. Bueno, contextualizándolo en la región, esa es la zona donde se desarrolló el proyecto. La ruta es la Ruta Nacional número 24, denominada así por una indígena que formó parte del éxodo patriótico, digamos, del siglo XIX, nuestra etapa emancipadora. Esto es una imagen típica de la Ruta 24, por cierto, próximo a una balanza de pesaje, ahí hay una congestión, pero me pareció oportuno para señalar que prácticamente es un tren de carga, no tan junto, pero sí un vehículo de madera, transporte de madera atrás del otro. Como les decía, importante tránsito forestal por esta carretera y conecta tanto con el puerto de Fraiventos, que es la capital departamental de esa zona, como con las plantas de procesamiento de celulosa y de acopio de madera para otra planta de celulosa. Bueno, el proyecto en realidad fueron dos contratos. El primero se desarrolló en 2011, mayormente, y de una extensión de algo más de 20 kilómetros. Y el segundo, que eran casi 30 kilómetros, 2 años más tarde. Un año después que terminó uno, empezó el otro, digamos. Acá una de las curiosidades de este proyecto era la licitación. Se licitó la rehabilitación de la vieja carretera de concreto asfáltico con las opciones de hormigón, con la característica de hormigón fibrado, hormigón reforzado con fibras, adherido a la mezcla asfáltica existente en este caso, y también a la mezcla asfáltica se le exigía en aquel momento alguna característica que no era común hace 8 años, especial contra el ahuellamiento, particularmente si mal no recuerdo, no llevaba arena natural y se incorporaba el uso de asfalto modificado. También otra característica de la licitación es que los niveles de recepción en aquella época no eran muy exigentes para el hormigón, 2,8 metros por kilómetro. Lo exigente se hizo en que se pedía por kilómetro, hasta ahí eran promedios de 5 kilómetros hasta ese año. Y también una novedad que premiaba con algo más de $1 por metro cuadrado en la recepción provisoria y otro tanto en la definitiva, si se mejoraba el 2 metros por kilómetro, con alguna característica adicional que voy a mencionar en unos minutos. Después, bueno, para el hormigón reforzado con fibras no había equipamiento de laboratorio, todo el necesario, entonces se incorporaba también una prensa para determinar la resistencia residual. Bueno, este fue el resultado de la licitación de 10 ofertas. Las más competitivas fueron de hormigón, particularmente la más competitiva estaba en el orden de un 15% por la primera de flexible. Y esto yo, en este caso y a lo largo de la presentación, de repente hago alguna referencia a alguna otra obra para ayornarnos un poco de lo que ha pasado desde aquel 2010-2011 hasta ahora. Y este es el caso, esta es una licitación del 2014 donde también competían ambas tecnologías. En este caso el hormigón diseñado a 20 años, la mezcla asfáltica a 10, igualmente fue más competitivo. Esto no era una rehabilitación, esto era obra nueva. En el acceso próximo a ese puerto granelero que les mencionaba, más al sur del proyecto del que estamos haciendo referencia. Y bueno, por esa condición de diferente vida útil se minoraba la oferta de hormigón para hacer competir y ahí fue más competitivo aún. Bien, esa obra que fue rehabilitada, les decía, entre una parte de 2011 y la otra 2013, ya había sido reconstruida. Era una traza antigua, fue con correcciones altimétricas y planimétricas, con un pavimento flexible. Consistía en capas granulares en total de 45 centímetros y 15 centímetros de concreto asfáltico, que fueron ejecutados en 2 capas.
La característica en esos 10 años fue el mantenimiento básicamente en corregir las deformaciones del abollamiento y bacheos en menor medida, por cierto. La otra patología era la más importante. Esta, digamos, que era una imagen típica, digamos, el abollamiento era lo que predominaba sobre los bacheos, que tampoco no eran poco. Como antecedentes a esta obra de Waitopin, en Uruguay apenas se habían ejecutado tramos de prueba, uno en el año 2000, apenas 40 metros de largo, era ultra delgado, en este caso de 5 centímetros de espesor, en una calle céntrica de Montevideo, que en aquella época y durante los siguientes 10 años tuvo tráfico pesado, después prohibieron la pasada por ahí. Pero bueno, fue con macrofibras metálicas, y sirvió un poco para poner el tema arriba de la mesa. Grinero también participó en la ejecución de esto, y con Cresur, otra empresa cementera del Uruguay, fue la que elaboró el material. El otro antecedente fue mucho más cerca de la licitación. Fueron también en Montevideo, a la salida, dos tramos rurales donde se probaron dos dimensionamientos, tanto de modulación de losas como de espesor, de 8 centímetros y de 10 centímetros en este caso. Esta foto la tomé hace un par de semanas. La verdad que la conservación de la banquina o la berma no es la mejor, y de los drenajes tampoco. Pero bueno, ahí está. Por cierto, no tiene tráfico muy pesado. Pero bueno, ahí se conserva. No voy a ahondar en los métodos de diseño, pero sí vale la pena mencionarlo, que el que se usó fue desarrollado, entre otros, por la Universidad de Illinois, y bueno, es accesible. Así el Ministerio, que fue la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Transporte, que fue el que desarrolló el dimensionamiento, se basó en este software. Así que hablaremos de los parámetros nada más. El método determina el espesor del hormigón a adherir, también un mínimo de mezcla asfáltica remanente. Luego, bueno, variables que son típicas de cualquier otro método de diseño. Mencionaremos acá, por la singularidad, la resistencia residual, que es propio del hormigón reforzado con fibras. Bueno, el módulo de la mezcla asfáltica existente. Y bueno, el resto son típicos: pavimento de hormigón, el módulo asurrasante, el módulo de rotura del hormigón y el módulo elástico. Los valores que se manejaron de tránsito fueron 15 millones de ejes equivalentes, en 5 megapascales el módulo de rotura, el 20% de esto, o sea, 1 megapascal, por términos relativos, el 20% para la resistencia residual, y la modulación adoptada fue de losas cuadradas de 1,80 m de lado, entre otros valores que ustedes pueden ver en detalle luego en la presentación. Bien, se elaboró la mezcla conforme a los requisitos que surgieron del diseño, con sus 5 megapascales de módulo de rotura, 1 megapascal a la flexión, y como otra característica que vale la pena mencionar ahora, la cantidad de macrofibras de 2,7 kilogramos por metro cúbico, y las fibras para la fisuración temprana de 600 gramos por metro cúbico. Después también se ponían características para la habilitación temprana, que era del 75% de la resistencia a los 28 días. Bueno, si bien esta fue la alternativa que se adoptó, también se manejaron otras por parte del Ministerio, que era la de losas de 1,20 m por 1,20 m, lo que permitía reducir el espesor, pero finalmente fue adoptada la solución de arriba. No obstante, se elaboró un tramo de prueba del que les voy a mostrar una foto. Bueno, este fue el diseño adoptado, con 15 centímetros de espesor y espesor mínimo de mezcla asfáltica de 12 centímetros. Tramo de prueba se hicieron 500 metros con la modulación menor de losas, y la verdad que no ha presentado una evolución distinta a la del resto, a pesar de tener en promedio 3 centímetros menos de espesor. Esta foto también era de la semana pasada, y
y no se ve una evolución distinta a la de este primer tramo del 2011, el tramo sur. Bien, cuando el Ministerio elaboró las especificaciones se basó en esta guía del año 2008 de capas de refuerzo de hormigón. Esta, vale la pena mencionarlo, fue actualizada en el 2014. Y lo más interesante de todo, el Instituto, como difusión, digamos, el Instituto de Cemento y Hormigón de Chile participó en la traducción de eso y está libre en la página de ellos, así que permite la posibilidad de difundirlo mucho mejor entre todos los que participan en la obra, en todas las jerarquías. Bueno, particularmente una de las cosas que establecía, bueno, ¿qué hacemos con el bacheo? Una opción era bachearlos en mezcla asfáltica, pero claro, dada la condición de adherencia entre el concreto asfáltico y la mezcla asfáltica, se pretendía dejar un cierto tiempo la mezcla asfáltica para que se oxide y que no sea una limitante para la adherencia. Ese tiempo la verdad que nadie lo estableció, entonces finalmente se optó, y la guía así lo recomienda, hacer los baches en hormigón cambiando la sección de espesor en la zona del bache de marcado. Si se ejecutaba en etapas diferentes había que asegurar la adherencia, pero ese no fue el caso, siempre se ejecutaron en la misma etapa. Bien. En cuanto a la superficie asfáltica, lo que le decía, la importancia de asegurar la adherencia, se especificaron dos tipos de actuaciones desde el punto de vista físico. Una fue el fresado, básicamente para regularizar la superficie, o sea, bajar esas crestas del ahuellamiento y eventualmente, donde lo permitiera el espesor existente, regularizar el perfil transversal. Eso la verdad que no se avanzó mucho en eso porque normalmente no había mucho más de 12 centímetros. Y sí, para asegurar la adherencia, lo ideal era aplicar esto en la mayor cantidad de casos posible, que básicamente fue una de las sendas, que es el texturizado, que es lo que llamamos más bien microfresado, con las puntas mucho más juntas en el tambor de la fresadora. Luego, las tareas de limpieza. Bien, esto es un poco, esquematiza lo que les decía recién. En ese fresado lo que se debía procurar es que las huellas no tuvieran más de 1 pulgada, o sea que una losa no tuviera más de 1 pulgada de diferencia de espesor en sí misma, una vez ejecutada. Y bueno, y donde no se hacía el fresado se actuaba con la técnica de texturizado. Bueno, se hizo un trabajo bastante exhaustivo de ocultación de la calzada, midiendo las huellas, relevando el perfil transversal. Se usó para eso un nivel electrónico. Hoy esto, en aquel momento nos parecía toda una novedad. Hace poco tuvimos que hacer un trabajo similar, pero sin recrecido, en Montevideo, y hoy hay herramientas un tanto más poderosas. Este es el caso de la Avenida Uruguay en Montevideo. Y lo que se hizo fue un escaneo de la superficie. Con referencias topográficas más distanciadas se puede hacer ese escaneo y bueno, cortar los perfiles donde sea necesario. Y bueno, hoy ante un proyecto similar de esto de White Top-In sería, entiendo yo, lo que habría que usar. El aspecto luego del fresado, que le decía para regularizar, a la hora de corregir el perfil transversal se puede optar por actuar sobre el pavimento existente o recrecer. El tema de recrecer es el costo en hormigón, o sea que si se puede, se actúa bajo. Para eso sirve mucho el estudio anterior que les decía de topografía. Ese es un esquema del tambor de la fresadora con las picas, y las fresadoras que se usaron fueron las Virgen W1000 y W500 para el fresado en este caso. Dada la magnitud del proyecto en aquel momento, si el proyecto de entrada se hubiera sabido de 50 kilómetros por ahí, lo mejor era una fresadora más grande. Bien, y la otra tarea para asegurar la adherencia, el texturizado, que como ven deja un aspecto mucho más fino, y el aspecto del tambor, acá se usó exclusivamente la W500, es de muchas más picas que
que en el caso del fresado. Bueno, después, para darle valor a todo lo que se hizo antes, la otra tarea para asegurar la adherencia es la limpieza, que consiste en dos o hasta 3 etapas, pero una ineludible es el hidrolavado, que normalmente se hace el día antes o 2 días antes de la pavimentación. Y bueno, por comentar algo de hidrolavado, requiere una atención especial desde el punto de vista logístico, porque hay que contar con abundante agua y bueno, según la zona del país puede ser un insumo no tan sencillo de conseguir. En este caso no había mayor problema, sí habría que contar con un camión con bastante capacidad. Les decía que la segunda etapa de limpieza es el soplado de la superficie. Esta es más bien un mantenimiento del anterior y normalmente se hace el mismo día del hormigonado. Lo que sucede si las condiciones reinantes de viento y demás han ensuciado mucho, de repente hay que pasarle un cepillo a modo de barredora. Eso no es lo típico, pero hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, este es el aspecto de la calzada ya cuando está pronta para hormigonar, amén de un riego que se le pueda hacer para bajar temperatura o para mejor condición de volcado del hormigón. Bien, de la puesta en obra ya algo se ha hablado en las presentaciones, o sea que no voy a ser reiterativo, sí mencionar que el abastecimiento de agua con el que contábamos era para tener una autonomía del orden de 4 o 5 días. Se intentó ubicar las plantas a mitad de cada tramo para minimizar la distancia de transporte. Los mezcladores eran de 2 metros y el promedio de producción de 50 metros cúbicos hora, que no parece ser demasiado, pero claro, al ser de tan bajo espesor, estas plantas podían ir tranquilamente a 70 metros cúbicos hora, pero demandaría una velocidad de extendido muy alta que luego tiene otras implicancias en lo que respecta al IRI. Nos salimos un poco de las velocidades recomendadas. Y sí, un aspecto clave que no quiero dejar pasar es contar con un dosificador de macrofibras. También un aspecto clave del hormigón reforzado con fibras es que estén distribuidas homogéneamente. Eso es fundamental. Y para eso, en la etapa de elaboración, prácticamente que no se puede contar con otro dispositivo que no sea un dosificador de fibra, o sea, no se pueden agregar manualmente, por ejemplo. Bueno, la dosificación de la mezcla que elaboró la empresa, algo así como 1950 kilogramos de agregado, 340 kilogramos de cemento Portland, del orden de 0,4 la relación agua-cemento, y como les decía hoy, las macrofibras y microfibras en las proporciones que les decía. Y bueno, esta dosis de aditivo variable, ¿no? En verano más cerca del 1,8 que de este valor, pero en ese orden. Bien, de la puesta en obra usamos para referencia a la máquina, bueno, cuando había una senda adyacente, los patines o eventualmente los sensores sobre la banda y el hilo guía en el otro costado o eventualmente en los 2 costados para la primera senda. Se replanteaba el hilo guía con estaca jada 625 para hacer un divisor, digamos, de 25 metros, que es donde teníamos la referencia del proyecto. Y el asentamiento en los lugares cuando teníamos que llevar el hormigón más lejos en planta era de 7 centímetros, lo que procurábamos sí que una vez volcado estuviese en 3 más menos 1, o sea, no menos de 2 centímetros. Con eso nos evitamos que se cayeran los bordes o que la máquina, si estaba muy seco, tuviera que hacer un esfuerzo muy grande que después, imperceptible de repente en el momento, pero después a la hora de medir la regularidad superficial se notaba. Bien, después se ponía film en correspondencia con las juntas de la senda existente. Una cosa que vale la pena destacar acá de este sistema de hilo guía, lo que hemos
pasado ya en otros proyectos es a la referencia, en lugar del hilo guía, a la referencia de un proyecto, de un modelo que se le carga a las estaciones totales y a la pavimentadora, que si el proyecto está hecho con Civil ya sirve. Y la verdad que brinda grandes ventajas desde el punto de vista logístico, sobre todo por lo que es la instalación del hilo guía. Y también desde el punto de vista de regularidad superficial. Así que hago un pequeño paréntesis para ayornarnos en eso. Esto es lo que le decía del nylon en correspondencia con la junta existente, y cuando este hormigón que se volcó acá se va rigidizando, si alguna de estas juntas está activa, puede ser una incipiente fisura que bueno, después tiene cualquier recorrido y no por la junta que aserramos. Bueno, estas son características propias del extendido en alto rendimiento, de las que ya se han hablado, sobre todo ayer cuando se hablaba del extendido en altura. Por nombrar una característica de este proyecto, se usó una mini pala como elemento distribuidor o predistribuidor delante del distribuidor de la propia pavimentadora, que podría ser un sinfín o una cuchilla de distribución. En el tramo sur usamos un sinfín, en el norte casi todo el tramo 1 y en todo el tramo norte una cuchilla de distribución que creemos que nos dio un mejor resultado. Bueno, esto para ejemplificar un poco el tren de pavimentación, la velocidad de avance tratamos de no superar los 2 metros por minuto y nos manejábamos en este rango. Bueno, lo típico, el transporte que normalmente lo hacíamos con bateas o camiones, no sé cómo le dicen aquí, de 6 metros cúbicos. Ya al final del segundo proyecto empezamos a usar de 12 metros cúbicos. Pero bueno, por el manejo del tráfico y demás, nos resultaba más ágil en principio trabajar con estas, en este caso. El hormigón volcado es predistribuido o distribuido por la minipala. Se optó por la minipala por el reducido ancho entre los dos y los guías. Bueno, luego obviamente la pavimentadora hace la distribución final y la extrusión y finalmente el acabado con la viga oscilante. En este caso no contábamos con fratás automático, no nos había sido recomendado por el fabricante para este ancho. Y bueno, allá atrás el curado, a ver si tengo alguna foto más de cerca, ya lo vemos. Y bueno, después algo que no hace al tren, pero viene en otra etapa, obviamente el aserrado a otras horas dependiendo de la época del año. Bien, del extendido de la pavimentadora que se usó, la SP500 de Bitgen, que está en catálogo, que anda por ahí. La distribución transversal, como les decía, en un caso fue con tornillo sin fin, en otro con cuchilla. La verdad que con cuchilla nos permitía dejar el material más junto, sin esparcirlo tanto, y en verano era una ventaja porque era menos material con exposición al sol. Entonces no cambiaba tanto la consistencia adelante, se era más uniforme el trabajo. Vibradores de inmersión, eléctricos también. Este es el modelo, bueno, este es el modelo con DBI y fratás, el modelo como está normalmente configurado. Y bueno, este es con el que trabajamos para este proyecto sin el módulo de inserción de barras y sin la necesidad de incluir un fratás. El texturado, eso estaba especificado en el pliego, sigue así en los pliegos de nuestra vialidad, que es con arpillera y en sentido longitudinal. Entonces se solidarizó una arpillera a la pavimentadora. Bueno, que se va humedeciendo en este caso de una forma artesanal. Después se puede poner algún sistema de goteo que haga un poquito más criterioso, porque a veces se abusa por parte de si no están bien capacitados, se puede abusar en el uso del agua para esa zona. Y esta es la imagen que siempre queremos, que el operador esté mirando o intervenga lo menos posible. También se ejecutaron arcenes del orden del 5% de la obra, llevaba arcenes o bermas de hormigón, y bueno, la pavimentadora permitía esa versatilidad de trabajar en un ancho menor, también así con alto rendimiento. El curado,
se hizo con antisol, una membrana en base de solvente, procurando aplicarla inmediatamente detrás del extendido, la verdad que con buen comportamiento, y con estas dosis de orden de 200 gramos por metro cuadrado. Se usó para aplicar la membrana similar a estas de virgen, pero a escala uruguaya, ¿no? Mucho más pequeña. Aquí va lejos, más lejos de lo que quisiera. Esta situación se da cuando el viento está para este lado y bueno, ahí hay que evaluar a veces si vale la pena continuar o no, porque como bien recomendaban ayer, conviene que esté lo más cerca posible el curado del acabado. Bueno, para el aserrado, este tipo de modulación de losa implica que se triplique lo que es de un pavimento normal, la longitud de las juntas. Por lo tanto, pasa a ser crítica, como lo es en el otro también, pero en este caso más aún, la logística del aserrado, ¿no? Para contar con los equipos, sobre todo en verano. Bueno, otro aspecto que nos sacaba un poco del sueño al principio era el manejo del tráfico. En ese sentido, como se hace en cualquier obra de pavimentación, se hace por sentido único alternativo en la zona donde se pavimenta. Claro, acá teníamos que dejar unos días más el pavimento sin habilitar. Y bueno, se usaron semáforos en este caso. Semáforos operados las 24 horas. Y a medida que el hormigón llegaba a su resistencia, se calzaba la banquina del otro lado y se habilitaba. En otras obras no hemos usado semáforos porque el ancho de la berma permite dar el doble sentido. Pero en este caso, en un principio el proyecto fue concebido de banquinas de 1,5 metros, entonces se optó por esto de usar banderilleros que operaran las 24 horas. Esta fue una ampliación de esa obra contra el puente internacional San Martín, en frontera con Argentina, y también se usó este sistema. Dada la complejidad de la cercanía del puente y no hubo inconveniente. Bien, después cuando hablamos de tecnología de alto rendimiento siempre hay algunas premisas que nos piden cumplir. Una es la uniformidad que conduce a la calidad. Bueno, esto con el tema del manejo del tránsito es particularmente complejo y diría que hay formas de mitigarla, pero nunca se terminan resolviendo del todo. Una de ellas es no enviar a los banderilleros estos al peor operador, que la tendencia es mandarlo allá que sostenga la bandera, sino a gente que sea capaz de dar prioridad, por ejemplo, a los camiones de hormigón si es necesario y bueno, que esté bien en coordinación con el extendido y con el otro operador. Bien, acá por comentar algo, en el segundo tramo, la empresa que elabora el hormigón mejoró la tecnología del ISICA, que era el proveedor del aditivo, y la verdad que nos permitía tener una consistencia más homogénea delante de la pavimentadora. Si había alguna contingencia que se demoraba, eso nos daba más tiempo. Y bueno, en detrimento de repente algún día más para habilitar el tránsito, pero la verdad que en cuanto al resultado final fue mejor sin duda. Otra cosa que se nos pide siempre es una superficie de apoyo estable y uniforme. La estabilidad más o menos es manejable porque es concreto asfáltico y esta banquina eventualmente si está deteriorada se actúa sobre ella. La uniformidad ya es difícil cuando hay tanto bacheo, en este caso de espesor parcial, el de la imagen. Pero bueno, ahí tiene que estar el encargado del extendido muy atento para cambiar el suministro lineal del hormigón. La planta tiene capacidad para algo más de lo que viene dando y bueno, cuando sean estas zonas que se va a consumir más, eso tiene que estar atento para requerir a la planta. Y acá esto es un contraejemplo de un bache que fue marcado como propio de una tarea de mantenimiento de ruta y no considerando el procedimiento constructivo. Y bueno, ahí seguramente queda una losa anclada. Yo la vengo siguiendo cada vez que paso y todavía no han aparecido patologías en las circundantes, pero no me extrañaría que ahí pase algo antes que en el resto, ¿no? Porque es como estar contra una estructura fija en definitiva. No permite el movimiento del resto de las losas. Bueno, otras cosas que se nos pide siempre en tecnología de alto rendimiento es evitar las intervenciones manuales. Acá, más allá de lo general, quería mencionar el tema de las macrofibras. Las macrofibras vienen
en paquetitos bien ordenados que tienen que entrar hacia el mezclador para que después se distribuyan homogéneamente. Cuando no es bueno el acopio, no es seco el acopio en el campamento, a veces se forman erizos entre que van al dosificador y suben por la cinta. Esos erizos después no hay forma que se deshagan y terminan apareciendo en el extendido. Y hay que ir a la intervención manual y a la implicancia que tiene luego en la regularidad y en las características superficiales. El rolo de mortero, más allá del asentamiento siempre nos guiamos por el rolo de mortero que se hace delante de la vía oscilante para ver la consistencia del hormigón. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Acá quiero destacar el tema del premio del IRI, era para IRI menor a 2 metros por kilómetro. Estaba muy bien la intención. Nosotros creemos que así como estaba, podía estimular a mejorar, a invertir, pero en determinado momento podía desestimular, porque ya si tenías más del 10% por encima de esto, el premio no valía aunque el resto estuviese muy bien. Entonces podría ser que de forma temprana el constructor ya no se pusiera el objetivo de estar por debajo de este valor. Eso fue corregido por el Ministerio de algunas formas en los siguientes contratos que sacaron de hormigón, haciendo una escala gradual. O sea que si no estás tan bien, igual tienes alguna motivación por trabajar bien hasta el último día. Pero esto el 90% lo siguen manteniendo y bueno, aspiramos a que en algún momento lo quiten o cambien ese valor, ¿no? Bueno, se hacían ensayos al hormigón fresco, los pasos rápidos, para llegar a las evaluaciones después de la calzada. Se usó mesa vibratoria para la elaboración de vigas, para el control de calidad y la evaluación de la resistencia a flexión y de la resistencia residual. El uso de la mesa vibratoria se asemeja más a lo que es la vibración, o por lo menos se hace más homogéneo la viga que andar con un vibrador y se quita la dependencia del operador. En el hormigón endurecido, como adicional, los ensayos que se pedían, se hacía la resistencia al corte ocasionalmente, teniendo cuidado de orientarla según el sentido del fresado para que no se trabe o digamos en la zona más desfavorable, y bastante por encima del mínimo que indica la bibliografía. En cuanto a la regularidad superficial, acá nos encontramos con la necesidad de evaluar día a día. Para eso se incorporó el DISTIC. El DISTIC goza un poco del prestigio que fue uno de los instrumentos que se usaron para el desarrollo del propio indicador IRI por el Banco Mundial, es calificado clase 1 del Banco Mundial, y se usó en los dos proyectos. Y la verdad con una repetitividad fantástica. Y bueno, en la rodada exterior está especificado medirlo. Y lo que hemos evolucionado después el Ministerio, y bueno, nosotros como empresa también lo incorporamos, es también un porfilómetro pero rodante que en lugar de unos 500 metros por día se pueden hacer tranquilamente 5 kilómetros por día y permite atender más de una obra. En este caso es el Surpro 4000. Bueno, estos fueron los valores de IRI después de la construcción, siempre por abajo del máximo especificado, no siempre por abajo de la zona de bonificación. Acá nos encontramos con el verano y unos problemitas que nos costó resolver, como ven, del orden de 5 meses. Pero bueno, no obstante, se logró superar. Acá ya es por tramos, aquí está el kilómetro 0, aquí está el kilómetro 49, esta es el segundo tramo, todo en zona de bonificación, y acá en el primer tramo una alta dependencia de la distancia desde la planta, ¿no? Y en el segundo tramo se ve que no fue así. Indudablemente hubo mejoras tanto en la elaboración como en la ejecución que llevaron a la mejora en ese sentido. Y bueno, para poder bonificar optamos por cepillar el primer tramo. El Ministerio nos aceptó esa solución, dado que en general estábamos pasados de resistencia y de espesor por la deformación. Se cepilló ese primer tramo en un 20% del área y se lograron bajar a los valores, como se ve ahí, esos valores después del cepillado. Entonces se pudo cobrar la bonificación del primer tramo.
del orden del 50% según el tipo de irregularidad. Después eso se midió de nuevo a los 2 años con un equipo de alto rendimiento, láser, y ya había evolucionado algo más el primer tramo que el segundo, pero todavía en zona de bonificación. Bueno, ya para ir terminando un poco el seguimiento en estos años, la empresa forma parte de un consorcio con otra empresa que tiene el mantenimiento de este tramo y de otros. Entonces, más o menos voy sabiendo cuando van sustitución de alguna losa, me entero. Y bueno, de las 110.000 losas construidas, en estos años se han cambiado 126. Perdón. No obstante, bueno, analizando las causas, sobre todo por parte del Ministerio, por supuesto singularidades constructivas, básicamente en las juntas de construcción. Eso ya fue tomado por el Ministerio para considerar en otros proyectos la utilización de elementos de transferencia de carga en las juntas constructivas. También las zonas próximas a los inicios y fin de jornada. El fin de jornada, cuando se termina una jornada con la macrofibra, está toda ya segregada y bueno, a veces conviene tirar a los últimos 2 o 3 metros y quedarse tranquilo que uno termina el hormigón en una zona homogénea o representativa del total. La transición en baches, en los otros proyectos se ha optado por no hacer una transición brusca, sino suave. No ha sido general, pero ha aparecido, donde han aparecido fuera de las juntas constructivas es en estos casos. Y abusar del fresado genera una mega textura que hace que la fisuración por retracción no sea homogénea, sino que se concentre en determinadas juntas y bueno, y que conduce prematuramente a patologías ahí. Ya para ir terminando, bueno, estas son las losas que se repararon en el tramo sur. La primera empezaron a los 2 años, las últimas ahora a los 7 años. Estas otras en el tramo norte, que indudablemente tuvo mucho mejor desempeño. Se está hoy a 7 años por debajo del 2 por 1000. Bueno, estas amarillas son las juntas constructivas, que se ve que indudablemente es algo a tener cuidado en el futuro y, como les decía, ya está considerado en las especificaciones una solución. Y bueno, a este ritmo, este es el punto digamos, de rehabilitación, el 10% de losas reparadas, del orden del 20% de fallas, aunque no sean todas para sustituir losas. Y bueno, creemos que está evolucionando bien. Sobre todo de esto está muy pendiente la operadora ahora de la carretera, de las que le decía, Grinor forma parte. Bueno, eso es todo. No sé si me pasé mucho o más o menos.